Berta Teresa Abraham Jalil es directora general del proyecto y coordinadora de las sedes Distrito Federal, Estado de México y Michoacán. Nació en Toluca, Estado de México. Es maestra en Historia del Arte por la UNAM, museóloga, profesora investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, capacitadora, cronista de arte y promotora cultural. Cuenta con numerosas publicaciones dedicadas a la divulgación del arte, museos, turismo y patrimonio cultural, además de que ha ocupado cargos docentes en diversas instituciones, así como cargos administrativos, entre los que destaca su actividad como directora general de Turismo del Estado de México, por su participación en Altanam, ICOM México y el ICOMOS mexicano. Entonces, les doy a alguien que sabe lo que va a decir. La recibimos con un aplauso, por favor. Yo también espero saber lo que voy a decir. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, estimados. Benita, muy amable por recibirnos en tu maravillosa casona. Gracias a amigos que están aquí, gracias a los miembros de la Asociación de Amigos del Museo, a nuestros alumnos de la universidad, maestros que están por este lugar, a los investigadores del CIC, al cual yo pertenezco. Muchísimas gracias. Me pedimos, María, que hablara sobre el patrimonio cultural del Estado de México. O sea, no sé, 5 minutos pueden hablar de eso, ¿verdad? Entonces, inclusive ayer un periodista me decía, no hablar de eso. ¿Cuánto tiempo? Pues yo creo que como un mes se puede llevar uno hablando de eso. Pero me planteé cómo pudiéramos hablar del patrimonio cultural del Estado de México, y quiero empezar comentando esto, porque el problema es que nos hemos acostumbrado a ver sin mirar. Y a partir de ahí voy a hacer una serie de reflexiones, aunque les voy a dar datos exactos que a muchos de ustedes ya sabrán, pues espero que nos sirvan de base para esta reflexión. ¿Qué consideramos como patrimonio? Esto es problematizar lo obvio. Desde su etimología latina, es el conjunto de bienes culturales legados por los ancestros, de la perspectiva social, conjunto de bienes culturales y naturales de un pueblo legados por los ancestros, resultado de su historia. Son las huellas del pasado. Y nosotros en este momento estamos viviendo dentro de lo que es el patrimonio, y lo vamos a ver ahora. ¿Por qué cultural? Pues desde el punto de vista de la cultura, o sea, la cultura es todo lo que el hombre hace, absolutamente todo lo que ha hecho desde que es hombre, y además es diferente a lo que es creado la naturaleza. Y la cultura tiene que ver mucho con el manejo y la transformación precisamente de lo que hace la naturaleza. Entonces, precisamente la cultura es esta producción que nos permite, que va pasando de generación en generación, y que nos permite ir acumulando lo que han creado padres, hijos, abuelos, bisabuelos, y que le da sentido a nuestro hoy. Entonces, el patrimonio cultural, uniendo patrimonio y cultura, es toda la realización humana que por sí misma tenga un valor intrínseco, tan elemental como joyas, elementos suntuarios, tesoros, colecciones de monedas, entre otras cosas, y el patrimonio arquitectónico, histórico, arqueológico. Ahora, quiero decir que también se ha ido ampliando, y antes, hasta hace unos años, no se consideraba patrimonio cultural lo que eran asentamientos campesinos, zonas de cultivo, tecnologías tradicionales y expresiones de las culturas populares. Había un concepto muy elitista en decir qué cosa es cultura y qué no. Recuerden ustedes que aún se maneja el término de cuando a una persona le gusta ir a conciertos, exposiciones y leer libros, y es que es muy culta. Bueno, sí, esto es a partir de un punto de vista, es muy culta, pero ¿de qué tipo de cultura?
porque podemos decir también que un campesino crea cultura, un artesano crea cultura, un instructor de herrería crea cultura. Es decir, desde el punto de vista antropológico, todo absolutamente es cultura, y eso es importante que no lo perdamos de tiempo. Digo, ni del tiempo ni de vista. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, este patrimonio es tangible, se ha diversificado en los tangible o material e intangible o inmaterial. Entre el primero tenemos objetos y cosas que permanecen como testimonios de ideas, modos de vida, costumbres, organización. Son estos objetos que permanecen, no obstante pasan los años. Nosotros estamos en este momento en una casa maravillosa que tiene varios o muchos años. Precisamente aquí hay toda una historia que deben conocer todos, escrito por la cronista de la ciudad, Margarita García Luna, sobre el Museo de la Acuarela. Entonces, gracias a que alguien en el gobierno tuvo la sensibilidad para guardar este edificio, recuperarlo, es que nosotros podemos estar aquí. Difícilmente creo que alguien podría construir ya un edificio o una casona de esta naturaleza. Pero como hay una sensibilización ante esto es patrimonio cultural, esto es una huella de nuestro pasado, es que nosotros podemos estar aquí hoy y disfrutarlo. Y por eso es que hay toda una política para cuidarlo también y para aprovecharlo. Y el patrimonio, que sigue, el patrimonio cultural material incluye además documentos, manuscritos, libros, colecciones de armas numismáticas, de todo lo que se puedan imaginar, que a veces el tiempo es lo que va determinando si vale o no vale. Y precisamente cuando entran a un museo se convierten tenemos la musealización de estos elementos, y es que se convierten precisamente en elementos importantes para nosotros. Disculpen, ya vi se brincó la máquina. ¿Ustedes en qué van? Patrimonio cultural, la que se Bueno, el patrimonio intangible. Sí, se brincó varias, creo, la verdad. El intangible, ¿qué son? Tradiciones, literatura, música, danza, es decir, todo absolutamente lo que ha creado el hombre, el ser humano, y que continúa pasando de generación en generación, es nuestro patrimonio. Es decir, ¿dónde guardamos una danza? ¿Cuál es la diferencia entre un edificio y una danza? O un canto, una música, es patrimonio intangible. Sin embargo, precisamente porque la sociedad, los hombres, los especialistas se encargan de guardarlo, de reproducirlo, es que podemos seguir contando con ellos, ¿no? Y eso es muy importante. Por ejemplo, las artesanías. Si no fuera por los artesanos que tienen 500 años reproduciendo estos trabajos, como este, por ejemplo, que empezó Miles, de Chiapas, pues esto se hubiera terminado, ¿no? Y ellos no tienen escuelas de artesanías, van reproduciendo lo de padres a hijos, de padres a hijos. Eso es lo maravilloso de esto, ¿no? Ahora, en la segunda mitad del siglo XX, con los cambios después de la Segunda Guerra Mundial y demás, ya hay una conciencia de que no solamente tenemos patrimonio natural, sino patrimonio cultural, sino patrimonio natural. Y entonces es como encontramos el concepto de patrimonio natural, que incluye el paleontológico y el ecológico, y que en años recientes urge mucho más que lo cuidemos. De eso nos van a hablar más profundamente, precisamente en nuestros siguientes conferencistas. Y así es como tenemos entonces lo que sigue, por favor, que en el Estado de México
donde estamos situados, por su situación geográfica y su historia, es uno de los territorios que más patrimonio cultural tenemos. O sea, si hay algo que le sobra al Estado de México, y esto sí suena como anuncio de turismo, tenemos todo menos playa, efectivamente. ¿Pero por qué? Precisamente porque el Estado de México se constituyó después de un proceso bastante peculiar en la historia, en un lugar que era centro de poblaciones desde la época prehispánica. Entonces, esto le da una característica maravillosa a nuestro estado, que no tienen otros estados, como estados del norte, por ejemplo. Alguna vez, cuando era directora de turismo del estado, se me ocurrió decirle a un colega de algún estado del norte, le digo, y fue una imprudencia de mi parte, pero lo había dicho. Realmente les digo, les admiro porque teniendo tan poco, tienen que hacer muchísimo esfuerzo ustedes para promover el turismo, y se me quedó viendo y dije, acabo de meter la pata. Pero a nosotros nos sobra patrimonio. Y hay dos cuestiones, o sea, cómo lo cuidamos y cómo lo conocemos. Lo conocemos y cómo lo disfrutamos, ¿no? Entonces, yo voy a hablar en este momento de, digamos, el patrimonio que está siendo cuidado por las instituciones oficiales. Nada más así es, bueno, abuelo de padre. En el Estado de México existen más de 60 museos. Solamente 29 dependen del Instituto Mexiquense de Cultura. El Instituto Mexiquense de Cultura es una prolongación, una, digamos, delegación de lo que es CONACULTA, ¿no? Y entonces, precisamente, es tan importante estos institutos en cada estado. Y en estos museos, que principalmente son de historia, de arte, de arqueología, son los que más tenemos, algunos de ciencias naturales, pues tenemos el 80% de las colecciones que predominan en eso, ¿eh? Entonces, no tengo el dato exacto, pero son miles de objetos los que forman parte ya del patrimonio cultural y que están guardados en los museos. Aquí tenemos 200, ¿cuántos es el acervo? ¿Cuántos? 220. 220, o sea, acuarelas de artistas consagrados. O sea, eso, si le echamos números, tenemos un valor profesional, es justo decirles de qué estamos hablando. Pero ese es otro asunto. Entonces, tenemos también un patrimonio arqueológico riquísimo. En el Estado de México tenemos 20 zonas arqueológicas. Solamente 4 dependen del Instituto Mexiquense de Cultura, y dentro de ellas tenemos a Teotihuacán, que es un monumento patrimonio de la humanidad. Estas son las 4 que la que sigue, por favor, las que dependen de la que sigue. Y una más. Estas son las que dependen del Instituto Mexiquense de Cultura. Y también tenemos 18 centros regionales de cultura en diferentes municipios, 10 pueblos con encanto del Bicentenario y 2 pueblos mágicos, y me parece que ahora ya son 4, que dependen no dependen de nadie, dependen del municipio, pero son manejados por la ahora Secretaría de Turismo, con determinadas características a fin de atraer al turismo. Esto es, se están manejando recursos culturales para convertirlos en atractivos culturales que traigan al turismo a este estado. Y tenemos, bueno, cualquier cantidad de construcciones eclesiásticas de los siglos, desde el XVI. Quiero decirles una de las líneas que manejo, pero no voy a hablar de esa ahora, es arquitectura del siglo XVI. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre arquitectura del siglo XVI, y mi maestro me mandó a recorrer todo el estado cuando tenía 21 años, o sea, ¿a qué hora voy a terminar? Eran
registrados más de 200 lugares, nada más en las fuentes escritas, más de 200 lugares que fueron fundaciones del siglo XVI de franciscanos o agustinos principalmente. Y sin contar todos los demás, el 17, el 18, el 19 y aún el 20. Y aunque estoy guardando todas las preguntas, de todas las construcciones nos va a hablar, no sé de cuáles, pero primero nos vayan a hablar de eso. Ahora, también, como les decía, dentro del patrimonio cultural tenemos el arte popular y las artesanías. Nada más en este país tenemos 17 ramas artesanales y más, dentro de ellas más de 70 manifestaciones. Y el problema es que a veces los propios mexicanos no valoramos el arte y las artesanías, y lo que hacemos es además estar regateándole a algún artesano cuando quiere vendernos algo, como si nosotros tuviéramos autoridad para decidir que su trabajo vale más o menos que esto, ¿no? Es algo que tenemos que replantear. Y en el patrimonio natural, vean la cantidad de parques naturales que tenemos, todos estos, más otros que están en la siguiente diapositiva. Vean ustedes, todos dependen de la Secretaría de Ecología de este estado. Ahora, todo esto ha dado lugar a la existencia de leyes que la ley federal que ha creado para cuidar el patrimonio cultural. Entonces, es algo que ustedes ya conocen, que siempre escuchan, pero que es bueno verlo. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, se vale del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fue fundado en 1939 y que se encarga precisamente de investigar, preservar, difundir todo lo que es relativo al patrimonio desde el paleontológico hasta el siglo XVIII. Y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se encarga del patrimonio del siglo XX. Y de pronto, algo que tenía que ver con nuestra ciudad, eso dio lugar, existe lo que es la Ley Federal de Zonas Arqueológicas, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden leer para que no se los repita. Y en el Estado de México, concretamente, está el Instituto Mexiquense de Cultura, pero también existe una ley de bienes del Estado de México y sus municipios que algo interesante dice en su capítulo segundo, artículo 8, lo siguiente, que da posibilidades para que la iniciativa privada o los ciudadanos puedan participar en el cuidado del patrimonio cultural. Yo hice un trabajo sobre cómo es que en Temoaya, grupos de ciudadanos se encargan de cuidar el patrimonio cultural, concretamente en Cabaña de Activitas Tarimodo. Está un grupo que se relige cada año y que tiene ascendencia prehispánica. Es todo un proceso democrático, cómo funciona, y va a ser lo más interesante. Y ahí el INAH está permitiendo la participación de la sociedad. Bueno, y precisamente el INAH en cada estado tiene el centro INAH. Por favor. Ahora, ¿todo esto para qué? Pues todo esto es para preguntarnos, que parece muy interesante, yo les pido a cada uno de ustedes que cierren los ojos así, muy plano, no va a pasar nada, y se pregunten, ¿qué tanto conozco el patrimonio de mi entidad? De todo lo que dije ahora, le pediría que se preguntaran, ¿qué tanto conozco de ese patrimonio? ¿A cuántos lugares he asistido? ¿Cómo valoro ese patrimonio? ¿Cómo es mi relación con ese patrimonio? ¿Lo considero mi responsabilidad? ¿Qué podría yo hacer para cuidarlo, disfrutarlo y aprovecharlo? Yo creo que podemos ver el patrimonio así en abstracto, pero yo quisiera que nos planteáramos cuál es mi relación con el patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque es lo que me dejaron
mis ancestros. Es decir, el patrimonio cultural que tenemos es lo que le está dando sentido a nuestro hoy. De pronto, es que todo es el patrimonio cultural. Piensen ustedes, por ejemplo, en las costumbres que tienen en su casa. ¿Qué comen? ¿Cómo lo comen? ¿Qué tipo de vajilla utilizan? ¿Qué música escuchan? ¿O cuáles son sus costumbres de higiene, por ejemplo? ¿O si existen algunas normas religiosas, espirituales? Es decir, todo eso es patrimonio cultural. Y lo grave de todo esto es que estamos enfrentando un problema de globalización. El famoso ruido de la globalización a mí me tiene aterrada, porque si bien es cierto nos está permitiendo en este momento estar conectados al mismo tiempo con China o con Europa, o meterme en internet y conocer cualquier cantidad de cosas, también es cierto que está incidiendo en contra de nuestros valores culturales y nuestra tradición cultural. Piensen ustedes en la moda, cómo se viene imponiendo. Esto es una propuesta de las transnacionales. Las compañías transnacionales no les interesa si se cuidan o se guardan nuevas artesanías. Si consigue que alguna artesanía le pueda servir para sus fines, la emplea. Pero piensen, por favor, quienes están en la universidad y tienen grupos de alumnos, parecen retratos todos. ¿Y cómo se visten? ¿O cómo se desarreglan? Porque con todo respeto, a mí me parece que el mal gusto y el desarreglo es algo puesto de moda. Y entre más desarreglado, y como dice un amigo, se aporta en lo feo, es que están a la moda. Pero ¿dónde están los valores de la estética, la armonía que debe de haber o que lo trae el ser humano? Y todo eso está siendo, a mí me parece, agresiones a nuestro patrimonio cultural. ¿Qué tanto cuidamos un jardín? ¿Qué tanto valoramos la alameda que está ahí enfrente? ¿O qué tanto cuidamos nuestro entorno urbanístico? Es decir, yo les pido una reflexión, a lo mejor ustedes que están aquí pues tienen esa conciencia, ¿no? De ahí la importancia, por ejemplo, de las asociaciones de cuidado de amigos de los museos. A mí me parece maravilloso que aquí exista un grupo de amigos de los museos que estén aportando, porque están involucrados en el cuidado del patrimonio. Después, en el zoológico de Zacatlán existe un proyecto de adopte un animal, ¿no? Yo me acuerdo, a mí me da mucho gusto porque cuando era directora de turismo, yo pertenecía al consejo de la Separnat, no por mí, sino por puesto. Y yo planteé eso, bueno, oigan, ¿por qué no proponemos a las personas a adoptar un animal? Es decir, ¿cómo podemos ayudar con lo que quieras, 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos mensuales, a que un animal siga teniendo su calidad de vida? Entonces, yo creo que es el momento de que yo me plantee qué onda yo con el patrimonio cultural del Estado, pero porque vivo en el Estado de México. Y eso se lo diría a cualquier persona que esté en este país. ¿Cómo yo me relaciono con mi patrimonio cultural en mi estado? ¿Y cuál es mi granito de arena para que este patrimonio no se pierda? Porque quienes tienen hijos y van a tener nietos o ya tienen nietos, la pregunta es, ¿qué les van a dejar? Y eso es un asunto de un compromiso histórico muy grande. Entonces, yo les diría, porque nadie valora lo que no tiene, y nadie ama lo que no conoce, lo que no le cuesta. Entonces yo creo que si logramos una mayor conciencia entre nosotros y nos preguntamos cuánto de este patrimonio en mi estado conozco, y ya no detallé la ciudad, que Toluca es una de las ciudades de este país que más museos tiene, si no es que la primera, junto con
con Zacatecas. Entonces, bueno, independientemente de la Ciudad de México, ¿no? Que es otro asunto. Creo que tendríamos que plantearnos el patrimonio cultural de mi estado y yo, así como Alberto Cortés habló de mi árbol y yo, creo que podríamos hablar de mi patrimonio y yo. Veamos qué podemos hacer. Y aquí me detengo porque sería muy bueno que pudiéramos tener unos minutos para conversar. Les agradezco mucho su atención. Quisiéramos preguntar si hay alguien que quiera hacer preguntas a la maestra Ram, aprovechando que está aquí, o comentarios. Maestra, buenos días. Mi nombre es Andrés Cano, vengo del pueblo de Tenancingo. Hace como un mes yo me di cuenta de que estaban destruyendo un arco del siglo XVIII y del patio. Hablé a las autoridades y las autoridades lo único que me dijeron fue: eso no es del municipio, no es del estado. Como es particular, lo estamos destruyendo, llevamos la mitad destruyendo ese arco, lo destruyeron, están poniendo ahorita uno nuevo. Entonces, aquí, ¿por qué es más fácil tirar que hacer un trámite burocrático? Porque así no ha pasado en muchos pueblos de toda la República. Es más difícil hacer el trámite burocrático para que se tenga que restaurar, se tenga que componer algún patrimonio cultural, que tirarlo. Pasó lo mismo en el Palacio Municipal. Crecen las plantas, crecen las raíces y en unas partes se están cayendo, ¿no? Entonces, yo creo que ¿qué se podría hacer, ¿no?, para que ese trámite burocrático no sea tan tardado? Doctora Ayala, ¿qué le pasó a Toluca? Toluca era una maravillosa ciudad neoclásica. Para quienes no son de Toluca, les recomiendo que vean fotografías. Pero desgraciadamente, cuando entró la modernidad con muy buena intención, porque yo sí le reconozco una muy buena intención al gobernador, que fue el primero, Fernández Albarrán, no hubo la visión para ver la maravilla que había de arquitectura del siglo XIX, porque quedó en un bache. Los expertos me dirán, o sea, INA manejaba hasta el siglo XVIII, IPA empezaba con el siglo XX, y de repente el XIX se quedó ahí. Y claro, pasó lo que pasó, que Toluca, pues la quiero mucho, pero no tiene una autonomía como histórica. Es que me da pena. Perdón, tristeza mi ciudad. Era una maravillosa ciudad neoclásica y también con una arquitectura art déco maravillosa, y casi todo se ha terminado. ¿Por qué? Porque no había la conciencia que apenas estamos teniendo los ciudadanos de hacer algo. Y yo creo que ese es un punto importante, licenciado. Yo creo que lo que necesitamos es movilizarnos en la sociedad civil y detener lo que se está haciendo. Yo creo que cuando era jefe de museos, bibliotecas y archivos, iba yo por Constitución, y estaban arreglando un edificio que ahora es un banco. Iba yo caminando y de repente veo que un albañil estaba destruyendo la CEMEFA, o sea, y que me detengo y que le grito: ¿pero qué está haciendo? Deténgase. Digo, me salí del alma. Y de ahí me fui por lado de la oficina para que el director, el subdirector, no me acuerdo, hablaran a Lina y vieran lo que estaba pasando. Logramos, creo que se detuviera. Pero el asunto es que el INA no tiene los suficientes recursos para poder estar atendiendo todo el país, y menos en este estado. Y a veces hay mucha burocracia. Entonces, de pronto también se crea un problema porque no responden al asunto, pero
tampoco se dejan que las cosas mejoren. Es un tema que no se resuelve. Sí, pero no tiene. Aquí el maestro quería hablar, luego la doctora Bianconi. Susana, por favor. Gracias, Berta. Una pregunta: ¿cómo podemos hacer para que haya una delegación del INPA en el Estado de México? Estamos huérfanos. Aquí nadie protege el patrimonio del siglo XX. Yo que ahora veía las acuarelas de la ciudad universitaria en México, ¿no? Están en manos de gente que lo supo valorar y cuidar. Pero aquí el patrimonio del siglo XX está siendo alterado, destruido también, y ya ni siquiera ir a ayudar al INA, pero no tenemos INPA. ¿Qué está pasando? Que ahora está con la culpa por encima de todas estas instituciones. Y luego, el perfil de esa gente no es el adecuado, ¿no? Pienso yo, porque al INA le han quitado recursos constantemente y el INPA aquí no existe. Sí. Yo aquí creo que ese es un tema de raíz. Ese es un tema que tiene que ver con educación arquitectónica, que tiene que tener toda la población, y ese es uno de los objetivos de este proyecto: iniciar un movimiento de conciencia de la importancia de la educación arquitectónica que no tienen en este país más que quienes estudian arquitectura. Y perdón, todos vivimos en arquitectura. O sea que todos deberíamos saber de arquitectura. Las ciudades son nuestras en su totalidad, no nada más de los arquitectos. Y el conocimiento sobre la arquitectura igual. Y también tiene que ver, pienso yo, con una orientación de lo que se está promoviendo en las escuelas de arquitectura como lo bueno. La mayoría de las escuelas de arquitectura, y que me corrijan los especialistas si me equivoco, está orientado hacia lo nuevo, lo bueno. Yo salgo en la revista y soy espectacular, y no hacia la visión del todo, a la manera como cada obra nueva que se hace afecta a las que están a su alrededor y viceversa. Esta comunicación, este diálogo que tendría que hablar, que haber entre toda la arquitectura en la ciudad, eso es educación. Ese es otro problema, hemos dejado. Pero viene gente, la industria trae gente de Japón, Mazda, en lo que sea. Esa gente que le va a importar nuestro patrimonio. Viene gente del extranjero. Pedimos a grito que vengan extranjeros a invertir en nuestro país, y ellos vienen a usarnos y tirarnos. Tiene que haber un INPA que nos proteja. Eso es lo que digo, ¿cómo crear esa? En México, el doctor Tamés, tecnológico, que fueron los conferencistas, habló precisamente del patrimonio industrial, de todo el tema, de toda esta construcciones que ya son parte de nuestro bagaje cultural y que tiene que hacerse algo para cuidar. Bueno, los coreanos nos patearon y nos van a devolver. Sí, ya. El siguiente comentario era con respecto a este tema, y bueno, yo quería comentar. Ese es el problema, no podemos dejar en manos del INA y del INPA, que son instituciones gubernamentales que no tienen, o sea, seguramente tienen buena intención, pero no creo que debamos dejarle la mano, como siempre todos los mexicanos, a una sola persona, y que sea esa persona la responsable de nuestro patrimonio, y que cuiden la casa de todos, que es de todos nosotros. Por ejemplo, el Museo de la Acuarela, y que ellos sean los encargados de estar revisando cada casa, cada iglesia, cada árbol, cada patrimonio de todos, que ellos sean los responsables y que sean como los todopoderosos. Nosotros mismos tenemos de esto se trata este encuentro, de valorarlo y de defenderlo, de nosotros como población, de nuevo, dejar de estar pensando como que no está haciendo el gobierno, por qué no me defienden, sino nosotros mismos tomar la responsabilidad de yo qué estoy haciendo para que ese árbol que tiraron
no lo tiren. ¿Por qué no llego y creo conciencia en esa persona o busco la forma de que no suceda? ¿Por qué no yo pinto mi fachada de mi casa? ¿Por qué no yo recojo la basura de las coladeras? Porque ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo contratando a mexicanos? ¿Qué hago yo dando buenos salarios? ¿Cómo puedo yo mejorar mi México y defender mi patrimonio? Yo creo que ha de ser muy difícil para una persona que está en el poder o que tiene tantas responsabilidades lograr alcanzar todo, ¿no? Abarcar tanto. Nosotros, incluso en este proyecto, mi familia cercana me dice, ¿quieres cambiar el mundo? Y yo les digo, no, bueno, me gustaría, pero no puedo, hago lo que puedo y me esfuerzo y hago bien lo que tengo que hacer. Esa es mi forma y es hasta donde yo puedo llegar y es mi forma de contribuir tal vez no llegamos a todos los toluqueños, pero ustedes están aquí y tal vez alguno se va con la intención de defender lo suyo. Hola, buenas tardes. Perdón. Soy Angelina Velázquez y yo trabajo en el Centro de Investigación de Artes Plásticas de Bellas Artes y precisamente en un proyecto que se llamó el Inventario Nacional del Muralismo Mexicano. Era un inventario nacional en el cual a mí me tocaba hacer las gestiones administrativas, siendo representativa de Bellas Artes, promotora cultural y haciendo las gestiones ante cada edificio para que nos dieran el permiso de tomar las fotografías y hacer el registro de cuántas obras muralísticas de este momento ya estaban descritas para nosotros tomar acciones con el Centro de Conservación. Entonces, como institución nosotros somos muy complicados. Uno. Dos, hace falta la voluntad política y de política cultural. Cuando yo oigo, es que yo me voy a salir y defender el muro que están tirando, el mural que lo están poniendo de blanco, es una verdadera utopía. Porque si son edificios particulares, el dueño del edificio va a hacer lo que guste con su edificio, aunque yo le esté diciendo que es un patrimonio cultural. Y esto pasa mucho en la arquitectura de Coyoacán, que ya defiende las fachadas, pero a través de una lucha muy intensa. Entonces, ahora, ¿qué tendría que suceder? Una conciencia realmente política, con el encargado directamente del área de arquitectura de Bellas Artes, y hace falta muchísimo personal y se vuelve una burocracia así tremenda cuando estás trabajando requiere lo inmediato, no dentro de 6 meses ni un año de precios que tenemos, ya sea para detener una obra o para conservar. Entonces es una área que se tiene que trabajar con las nuevas autoridades de una manera muy seria, muy informal y comprometer, porque el carácter nacional del instituto no ejerce de ningún área. Nosotros somos Centro Nacional de Investigación de Organización de Artes Plásticas y lo nacional se queda a determinadas investigaciones locales y de artistas muy particulares. Entonces es más que conciencia y todo, es con las nuevas autoridades irnos y hacer la conciencia de que se tiene que hacer y encontrar los mecanismos forzosos para realizarlo. Esto, gracias. Es que el problema es que en este país y en este estado hay mucho para destruir y tenemos tanto que de repente nos acostumbramos a verlo cotidianamente, ¿no? Hasta que un día me aparece una bella casa de Co convertida en Oxxo, en la Bella Hidalgo. Bueno, yo quisiera, además de agradecer la oportunidad de que se me permita hablar, decirles que soy orgullosamente toluqueña, igual que Berta. Casi lloro por la destrucción de la mitad de nuestro centro histórico que el licenciado Fernández Albarrán tuvo a bien destruir. Y quiero hacer un comentario al calce, que en la reunión que hubo en ese entonces
Mi papá, que fue Alfredo Naveda Enríquez, fue invitado y él se levantó después de escuchar la propuesta del gobernador y le dijo: señor gobernador, no puede usted tirar la historia de nuestra ciudad. Haga usted una propuesta de la nueva ciudad de Toluca, allá en los campos cercanos al pueblo de Metepec, que entonces era un pueblito muy lindo, muy pequeño, y había mucho lugar a donde se pudiera hacer la nueva ciudad de Toluca sin tocar lo que hicieron. Eso fue una cosa aberrante. Y respecto a otro punto, en este país o en este estado sería muy importante, y claro que es una lucha impresionante, crear, inculcar la cultura del paisaje urbano. Tienes una casa hermosa con esta y junto te ponen un mogote cuadrado, que puede ser Oxxo o una cantina o un puesto de tacos. O sea, ¿dónde está la armonía? El paisaje urbano es esencial para que todas las personas que habitamos un lugar vivamos en un entorno armonioso, agradable, bonito y bueno, singularmente bello, ¿no? Pero en este país parece que esto no existe. Gracias por escuchar. Yo quiero un aplauso para esa intervención. Nada más quiero decir que me honra que salga de aquí la propuesta, no de acá. Está padrísimo eso. Por muy rápidamente, para no tener mucho tiempo, un comentario rápido con respecto a lo que se está diciendo. Yo creo que debe ser una responsabilidad compartida y un trabajo colectivo. Se tiene que hacer una red, y ahí están los colegios de arquitectos, por supuesto, como la parte técnica que debe asesorar todas estas intervenciones, que debe participar en la educación de la población. O sea, son muchísimas acciones. Yo creo que lo que necesitamos es alguien que las junte a todas, pero por supuesto que tiene que haber organismos que tengan la iniciativa profesional de llevar a cabo un catálogo, lo que sea. Luego, los colegios, que yo creo que muchas veces están ahí nada más como para aparecer en la foto, pero se me hace que los colegios tienen esa gran responsabilidad, y no solo de los arquitectos, de los ingenieros, de un montón de profesiones. Comienza como el océano, ¿no? Gracias. Comienza como el océano no se creó con toda el agua. El océano se creó con la primera gota. Entonces, eso es importante. Y esas gotas se van juntando y finalmente conforman el océano, y es lo mismo. Cada uno de los colegios, cada una de las personas además se van juntando, pero si logran juntar, pues yo creo que podemos llegar a cosas. Mi pregunta concreta para la maestra era, no había escuchado la denominación del pueblo mágico, solamente los pueblos mágicos, que por cierto tiene su impacto. O sea, hace toda la cuestión de la obtención de recursos, pero si no existe la asesoría también de diversos profesionales en una especie de multidisciplina, híjole, hacen barbaridades. Y entonces causan más bien un impacto más que un beneficio. En lugar de mágico, mágicamente se desaparecen también cosas. Entonces yo creo que habrá que tener mucho cuidado con estas cuestiones, porque el atractivo es los recursos. Los recursos y recursos hacen remodelaciones, pero sin ton ni son, con tal de utilizar por supuesto los recursos, pero mi pregunta era, ¿qué diferencia tiene con esta otra denominación de pueblos con encanto? El nombre, hasta donde yo sé, porque sobre todo cuando fue el bicentenario, fue que se habló precisamente de este tipo de pueblos. Y hasta donde yo sé, ahí debe haber un consejo constituido por gente es tripartita el asunto, de la SECTUR, la Secretaría Estatal y la Presidencia Municipal, que se hacen fondos tripartitas para tal o cual proyecto, ¿no? Y bueno, cuando yo fui declarado del turismo del Estado, había un consejo, que es un consejo estatal de turismo, porque el gobierno como tal no tiene, vino a desregulación, entonces puede dirigir, pero no tiene, digamos, poder para sancionar. Entonces,
En el caso del turismo es un fenómeno o una actividad tan compleja en la que tienen que ver, primero los atractivos es crear de veras productos turísticos, pero tiene que ver, por ejemplo, con carreteras, con seguridad, con todos los servicios de hotelería, restaurantería. Entonces son varias secretarías las que tienen que ver a nivel federal, estatal y municipal. Y de ahí que sea bastante complicado, pero también muy interesante si se toma en serio la intervención de todos, porque así es como se logra verdaderamente hacer un producto cultural, turístico, natural, preservarlo y darle una función con una respuesta económica para cualquier sitio. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ¿qué les parece si seguimos con la siguiente? Seguimos con la siguiente.